Saludos. Nosotros les vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de los antipsicóticos de primera generación, en el cual nuestro grupo está conformado por Hacho Góngora y Camila, Montalvo Guamán Juan Francisco, Muñoz Zambrano Boris Elian, Soledad Rivas Amara Nicole y quien les habla Mendoza Rosado Michelle Levet. Vamos a empezar hablando sobre los fármacos antipsicóticos, que estos se dividen en dos: en antipsicóticos típicos, que son los de primera generación, y los antipsicóticos atípicos, que son los de segunda generación. Vamos a hablar sobre los antipsicóticos de primera generación, que estos van a bloquear los receptores 2 en las cuatro vías dopaminérgicas, que van a afectar según la región anatómica de los receptores de 2 en lo que son las cuatro vías. Por ejemplo, en la vía mesolímbica mejora los síntomas positivos, en la vía mesocortical va a provocar un empeoramiento de los síntomas negativos y cognitivos, en la vía nigroestriatal los síntomas extrapiramidales, y en la vía tuberoinfundibular aumenta lo que es la prolactina. Estos además van a bloquear los receptores colinérgicos M1, histaminérgicos H1 y adrenérgicos alfa 1. Estos se van a dividir entre baja potencia, potencia media y alta potencia. Un ejemplo de los de baja potencia son los clorpromacina, los de media potencia está la perfenacina y los de alta potencia, un ejemplo es la haloperidol. Ahora pues vamos a hablar sobre la clopromacina, que estos son antagonistas de los receptores dopaminérgicos de 2, provocan una reducción en la transmisión neuropiléptica del cerebro anterior. También va a provocar una retroalimentación cíclica de la dopamina, liberándose más un neurotransmisor. También disminuye la dopamina. También van a bloquear los receptores 5,5-HT1 y 5-HT2, que van a provocar efectos ansiolíticos y antiagresivos y de atenuación de los efectos extrapiramidales. También va a bloquear los receptores histamínicos H1, también va a bloquear los receptores A1 y A2 adrenérgicos y muscarínicos M1 y M2, que van a causar efectos anticolinérgicos. Y también es un inhibidor presináptico de la recaptación de la serotonina, provocando así efectos antidepresivos y antiparkinsonianos moderados. Seguido a esto, pues vamos a hablar sobre un antipsicótico de baja potencia, como es la levopromacina, que este pertenece al grupo de las fenotiacinas, que actúa sobre el sistema nervioso central, causando un efecto analgésico notable. Donde tienen efectos antipsicóticos, como que bloquea los receptores dopaminérgicos, que son los D2, postsinápticos. También tienen sitio de acción principal, como es el tálamo, el hipotálamo, sistema reticular, sistema límbico, y provocan una sedación o aumento del umbral al dolor y amnesia. Y también va a bloquear los receptores como adrenérgicos alfa, serotonérgicos, histaminérgicos, colinérgicos y muscarínicos. Ahora pues, otro ejemplo de los de baja potencia tenemos a la levopromacina, que entre otros efectos podemos destacar que provoca una disminución de la ansiedad, la tensión y la actividad motora espontánea. También es un tratamiento de la esquizofrenia y psicosis aguda con excitación y agitación. Otras propiedades es que es antimético de amplio espectro, aunque no bloquea los receptores 5-HT3. Ahora pues vamos a hablar sobre la amisulprida. ¿Qué es? Pues es un antipsicótico eh, atípico eficaz en los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Su mecanismo de acción es que bloquea los receptores dopaminérgicos de 2 y de 3. No tiene afinidad por los receptores serotoninérgicos, histaminérgicos ni colinérgicos. Especialmente es útil cuando predominan síntomas negativos que se resuelven en dosis bajas, como de 300 mg
o dosis de 600 mg. Son eficaces en la resolución de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Otro ejemplo tenemos a la sulfirida, que es, pues, este es un antipsicótico típico de la clase de los benzamidas que se usa principalmente en el tratamiento de la psicosis asociada a la esquizofrenia y a los principales trastornos depresivos. Y a veces se usa en dosis bajas para tratar lo que es la ansiedad y la depresión leve. Como mecanismo de acción es que bloquea los receptores dopaminérgicos de 2, carece de efecto sobre los receptores de acetilcolina, serotonina, histamina o GABA y presenta una ligera actividad antidepresiva y actividad antiemética, siendo utilizado para tratamiento del vértigo. Bueno, vamos a hablar acerca de la tiaprida, la cual es una benzamida antipsicótica. Este medicamento se puede utilizar tanto por vía oral como también por vía parenteral para el tratamiento de trastornos del comportamiento en adultos, en aquellos casos, por ejemplo, de personas que tengan demencia o también que estén atravesando una desintoxicación alcohólica. Sin embargo, este medicamento también se puede utilizar en casos especiales, como es el caso grave de la correa de Huntington. Ahora, ¿cómo actúa este medicamento? Pues básicamente el mecanismo de acción de la tiaprida consiste en una inhibición de los receptores dopaminérgicos centrales, que como sabemos participan en la regulación de las funciones viscerales. Por lo tanto, esto explica la utilidad de este medicamento para tratar lo que son náuseas, vómitos y algunas disquinesias digestivas. Ahora, el sitio de acción de la tiaprida en el sistema nervioso central específicamente es en el diencéfalo. En esta zona lo que va a hacer el medicamento es actuar como un mediador entre lo que es el sistema mesolímbico y los órganos efectores viscerales. Con esto nosotros podemos explicar que este medicamento se usa en casos de cefalea, de jaquecas, de agitación, de temblores, de alteraciones del comportamiento e inclusive de emesis de origen central. Ahora, es importante recalcar que la absorción de este medicamento en las personas adultas mayores en las jóvenes, pues es más lenta, ya que en las personas adultas mayores existe una complicación para que el medicamento se una a las proteínas plasmáticas. Ahora, este medicamento se encuentra contraindicado en algunos casos, como es la hipersensibilidad a los principios activos de la medicación y también cuando existe alergias a las benzamidas. También se encuentra rotundamente contraindicado en los casos de feocromocitoma, ya que como efecto secundario puede generar una hipertensión arterial. Y también se encuentra contraindicado en en los casos de un prolactinoma o también en el cáncer de mama. Ahora, la tiaprida, dentro de lo que es el embarazo, se te encuentra todavía en categoría C y no se han realizado estudios para establecer si este medicamento es teratogénico y tiene o si tiene efectos negativos en lo que es el desarrollo fetal. Ahora, entre las reacciones adversas principales de este medicamento están las que son del sistema nervioso central, incluyendo la somnolencia, la insomnio, la agitación, la apatía, el mareo, las cefaleas, pero también se han descrito algunos síntomas extrapiramidales como temblor, hipertonía muscular, también hipersalivación, distonía y que generalmente son reversibles con la administración de medicamentos antiparkinsonianos. Ahora, es importante recalcar que cuando existe sobredosis de este medicamento, pues puede darse casos de somnolencia, sedación, coma, disminución de la presión arterial y síntomas extrapiramidales, como los que explicamos anteriormente. Ahora, no existe ningún tipo de antídoto específico frente a este medicamento, a la tiaprida, y en casos de sobredosis se deberá instaurar medidas de soporte apropiadas recomendándose la estrecha vigilancia de los signos vitales y asimismo reajustando la dosis según las necesidades del paciente. Bueno, ahora tenemos a los medicamentos de mediana potencia, en donde se recalcan a los medicamentos la perfenacina, la periciacina y también a suclopentixo.
Vamos a hablar también de la perfenacina. Este es considerado un medicamento antipsicótico fenotiacínico, el cual tiene actividad antidopaminérgica, antiemética, anticolinérgica, sedante y también bloqueante alfa-adrenérgica. Además de esto, estimula la producción de lo que es la prolactina. Este medicamento se usa para los trastornos psicóticos como lo que es la neurosis de ansiedad, la esquizofrenia, la paranoia, el delirio, la manía y también la ansiedad grave. También se puede usar como un antiemético en casos de un vómito que es provocado por quimioterapia o también postoperatorio. Dentro de lo que es la dosificación, pues este medicamento por lo general se da por vía oral, habitualmente con una dosis que va de entre 4 a 8 miligramos cada 8 horas, en función de la patología y también de las necesidades del paciente. Ahora, el mecanismo de acción de este medicamento es básicamente bloquear los receptores de dopamina postsinápticos del sistema mesolímbico, lo cual va a aumentar la recirculación de dopamina por el bloqueo de un autorreceptor somatodendrítico, conocido como D2. Después de alrededor de 12-13 semanas con un tratamiento crónico, se va a producir un bloqueo de la despolarización de los tractos de dopamina. La disminución en la neurotransmisión de la dopamina se va a correlacionar con los efectos antipsicóticos. Y el punto clave de esto es el bloqueo de D2, ya que este es el responsable de los fuertes efectos extrapiramidales observados con la utilización de este fármaco. Ahora, el bloqueo también de la dopamina en la zona de gatillo de los quimiorreceptores, pues es el responsable de aquel efecto antiemético de este fármaco. Además de esto, la perfenacina posee una actividad anticolinérgica moderada, así como un efecto bloqueante de los receptores alfa-adrenérgicos. Este bloqueo de los receptores adrenérgicos alfa 1 va a producir una sensación de relajación, sedación y también efectos cardiovasculares, tales como hipotensión, taquicardia refleja o cambios menores en el electrocardiograma. Ahora, este medicamento se encuentra contraindicado principalmente en aquellos pacientes en los cuales ya se ha visto o se ha evidenciado una hipersensibilidad conocida a las fenotiacinas, en los cuales puede ocurrir una sensibilidad cruzada. Es importante recalcar que esta contraindicación pues, se da en aquellos pacientes que hayan tenido una depresión de la médula ósea, discrasias sanguíneas o ictericia debido a las terapias con fenotiacinas. También es importante recalcar que este medicamento se encuentra contraindicado en aquellos casos de los pacientes que tienen depresión del sistema nervioso central, como por ejemplo pacientes con coma, pacientes con traumas craneoencefálicos agudos, en donde este medicamento lo que puede hacer es que tiene efectos nocivos sobre la recuperación neuronal subsiguientes de lesiones cerebrales. Ahora, el consumo de etanol también puede ser evitado, ya que este medicamento lo que hace es intensificar el efecto y por eso en estos pacientes se evidencia más somnolencia y también depresión. Ahora, existen también reacciones adversas, entre las cuales tenemos las extrapiramidales, como lo que es dolor, entumecimiento de extremidades, inquietud motora, crisis oculógiras, hiperreflexia, distonías, entre otras. Y también tenemos síntomas extrapiramidales, los cuales pueden ser tratados con el uso de fármacos antiparkinsonianos eficaces. Ahora, es importante recalcar que cuando nosotros estemos observando demasiados efectos adversos, el paciente no responda bien al tratamiento e inclusive el paciente a menudo puede intentar suicidarse en la fase de recuperación, pues es importante que nosotros consideremos reajustar la dosis o también retirar el fármaco según la necesidad del paciente. Aquí tenemos a la perieciacina, que esta podemos ver aquí su presentación. En cuanto a su mecanismo de acción, esta va a actuar principalmente en las áreas subcorticales, produciendo un bloqueo adrenérgico. Es decir, esta va a bloquear a los receptores dopaminérgicos de 2, los que podemos ver aquí y aquí. Además, la periciacina también va a tener una moderada afinidad con los receptores de histamina H1 y en cambio va a tener una afinidad baja por los receptores adrenérgicos alfa 1 y también con los receptores muscarínicos en relación con otros antipsicóticos. Ahora tenemos a suclopentizol.
Aquí podemos ver su presentación y en cuanto a su mecanismo de acción, este va a ser antagonista de los receptores dopaminérgicos D1 y también de los receptores dopaminérgicos D2. Pero también tiene cierta capacidad antagonística con los receptores serotoninérgicos 5-HT2 y también podemos decir que tiene una afinidad con los receptores alfa 1, adrenérgicos y los histaminérgicos, pero tiene una baja afinidad con lo que son los receptores muscarínicos. Luego de todo esto tenemos antipsicóticos de alta potencia, entre los cuales tenemos el haloperidol. Es un neuroléctico perteneciente a la familia de los butirofenonas. Es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales y por lo consiguiente está clasificado entre los neurolécticos de alta potencia. Mecanismo de acción. Antagonista de los receptores dopaminérgicos D2. El haloperidol no posee actividad antihistamínica ni anticolinérgica. A las dosis recomendadas, actividad antagonista baja sobre los receptores de alfa-1 adrenérgicos. Luego tenemos la pimostida. La pimostida es un psicofármaco de la clase de los antipsicóticos. Pertenece al grupo farmacológico de los de fenibutirapiridina. Mecanismo de acción. La pimostida ejerce efectos antagonistas sobre los receptores dopaminérgicos D2, D3 y D4, reduciendo la actividad de este neurotransmisor en el sistema nervioso central. Esta acción se asocia con la disminución de los síntomas positivos de la esquizofrenia, los más característicos de los cuales son las alucinaciones y delirios.